Educa Transformador. MOOC, un viaje transformador, a Raúl, profesor de la UNED, Universidad Nacional a Distancia. Te hemos seleccionado porque creemos que tienes un pensamiento divergente y constructivista, con lo cual vamos a realizarte esta entrevista. En primer lugar, nos gustaría preguntarte, ¿eres generador de nuevas realidades en el ámbito en el que trabajas? En este momento estamos hablando de la educación. Wow. Pues me gustaría, claro. Lo que pasa es que es una pregunta un tanto... lo cierto es que me ha gustado esto de divergente. En el campo de la... Tú has llamado educación, yo prefiero llamarlo aprendizaje porque... ahora te explico por qué. Creo que se debe ser generadores, el facilitador junto con los estudiantes o los aprendices de nuevas realidades, porque de otro modo no existe aprendizaje, sino obviedades. Y insisto en lo de aprendizaje porque es una cuestión sintáctica, pero con mucha semántica. La educación tiene un sujeto que es el profesor, que educa a los alumnos. El aprendizaje tiene un sujeto que es el alumno, que gana su propio aprendizaje. Es el alumno el que aprende. Por eso, empezando desde el principio, creo que me comprometo en hacer lo posible para generar nuevas experiencias, nuevas realidades que den lugar a aprendizaje junto con los otros miembros de la comunidad de aprendizaje. Porque yo también soy aprendiz. O sea que aprendemos todos juntos, es lo que nos quieres decir. Absolutamente. Y si un profesor no aprende en un escenario de aprendizaje, en una asignatura, en un curso, ese profesor no hizo nada más que leer un libro, aunque no tenga el libro, transmitir conocimientos de manera crítica a los alumnos y no dejarles participar. Si los alumnos participan, casi por fuerza el profesor aprende y se enriquece. Estamos contentos de tenerte con nosotros porque, bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de por qué creemos que eres un profesor divergente. Ahora mismo estás dejándonos parte de tu tiempo para colaborar con nuestro MOOC, que hasta cierto punto lo que busca es eso, la transformación, no solo en la educación o el aprendizaje, como decías tú, sino en algo más, en la propia vida de las personas que estamos en ella. Entonces, nos gustaría pasar ahora a hacerte otra pequeña pregunta. ¿Cuáles son tus estrategias de cambio en el entorno en el que trabajas? Bueno, primero, muchas gracias, porque estoy encantado de estar charlando este rato contigo, ¿no? Y todo el rato que hemos estado charlando antes y aprendiendo uno del otro y contándonos historias divertidas e interesantes. Estrategias de cambio en entornos de creación de conocimiento, en entornos de aprendizaje. Son muchas. El año pasado, junto con unos alumnos, estuvimos hablando de qué tenía que tener una cultura del aprendizaje. Y nos fijamos en una empresa, una startup, que se llama Buffer. Es una startup bueno, que sirve para programar publicaciones en redes sociales. Empezó con Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+. Y que en el ámbito de la empresa marcaba para sus miembros una estrategia de aprendizaje basada en principios muy claros, en su cultura. Y nosotros transferimos esta cultura a lo que podía ser
los escenarios de aprendizaje en los que nos estábamos moviendo, con unos resultados muy interesantes. El eje transformador es el considerar dos cosas, los ejes, ¿no? Horizontalidad en el proceso y que estamos hablando de aprendizaje, no de educación. No es el profesor el eje, el sujeto, el que decide, sino que el estudiante se empodera y es el que decide con el profesor, que es un aprendiz más. Entonces, hablábamos de, desde este escenario de horizontalidad, que los profesores tenemos el derecho y el deber de no tener siempre la razón, de no saberlo todo. Y los profesores tienen el derecho y el deber de aprender. Y si cogemos esta horizontalidad y nos la creemos de verdad, todo va de suyo. Todas las demás ejes de esta cultura del aprendizaje que describimos entre todos salían prácticamente rodados cuando se habla de la transparencia en las notas o de la evaluación en los pares de la autoevaluación. ¿Quién debe evaluar en un escenario de horizontalidad y de apertura el proceso de aprendizaje? Pues los alumnos. ¿Quiénes son los únicos que saben si han aprendido lo que ellos querían aprender? Esto no siempre se puede hacer porque a veces la comunidad de aprendizaje no está madura. Incluso se dan las circunstancias de pedir a los alumnos que se autoevalúen y que te miren de una manera rara o que digan, ¿cuál es el truco? No, lo que queráis. Si vosotros pensáis que... No. Dinos, pues vamos a hacer una cosa, vamos a evaluarnos unos a otros. Bueno, hay que creérselo, no solo por parte del profesor, sino también de los alumnos. Claro, sería un poco pues la filosofía de la evaluación de pares. También recuerdo hace 2 años que intenté, o el año pasado, intentamos hacer una experiencia de evaluación entre pares, ¿no? Venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer una evaluación entre pares y vamos a respetar, dijimos el equipo docente, lo que vosotros... ¿Sabes lo que nos encontramos? Nos encontramos que hubo un grupo de personas que hicieron un manifiesto para justificar que no se evaluaban entre pares, porque era feo evaluar el trabajo de un compañero. No. La libertad exige de ti. Tienes que empoderarte, tienes que ganar esta libertad. El ser parte de ese aprendizaje. Claro. Si decimos vamos a evaluar y se evalúa entre pares, estoy a favor de la evaluación entre pares, vale, hazlo. No, bueno, no, porque tal. Entonces, esta nueva cultura del aprendizaje exige dar un paso que tiene que incluir el profesor, el alumno y el programador. El programador, quien está por encima del profesor, vamos a decir, en cuanto a la estructura del sistema educativo, aunque no nos guste esa palabra, tiene que permitir esa libertad. Esta libertad que al final va a ser generadora de nuevos hechos significativos, de nuevos aprendizajes, de construcción de conocimiento. El educador, el facilitador, el profesor, llámalo X, tiene que comprender que no tiene por qué estar en la posición de oráculo, de guardián del acceso al conocimiento. Tiene que saber más que todos los alumnos. Y los alumnos tienen que comprender que tienen que empoderarse y participar de verdad. O sea, que lo que dejamos a un lado es el poder del antiguo profesor que sabía todo y transmitió los conocimientos, pero no permitía al alumno ser parte de ellos, ¿no? Porque eso no vale para nada ahora. En Internet está todo el conocimiento. Hay muchos MOOC, pero hay enciclopedias, hay documentación de todo tipo. Y los profesores ni siquiera tienen por qué saber buscar mejor que los alumnos. Los profesores tienen que ser capaces de generar escenarios de creación de conocimiento en el que se saque lo mejor del grupo, incluido el que está participando
en esa comunidad de aprendizaje. Este es el compromiso que tiene que tener un profesor. El permitir a todo el mundo participar para que entre todos se generen diálogos engendradores de conocimiento. O sea que el profesor, desde tu punto de vista, sería como un asesor, un tejedor de redes, ¿se podría llamar así o le podríamos calificar? Pues no sé si tejedor de redes, pero por lo menos tiene que permitir que se tejan. Porque Vale. en la antigua figura de profesor no existe una red. Hay un único nodo central que es el profesor y con él se relacionan los demás alumnos. Me dice, vamos a trabajar en grupo. Esta teoría antigua del trabajo en grupo. Vamos a hacer grupos de 5 y entonces, bueno, y ya el acabose era por orden alfabético. No. ¿Grupos de cuánto? Vamos a decidir entre todos de cuántos son los grupos y a lo mejor si estoy haciendo un trabajo determinado puede haber personas que puedan participar en 2 grupos porque les interese o empezar en un grupo y cambiarse a otro porque les interese. No hay por qué partir la tarea en porciones iguales. No hay por qué. Cada persona, cada miembro de la comunidad de aprendizaje tiene que estar responsabilizado con su propio aprendizaje hasta el punto de saber que va a aportar todo lo que él o ella sea capaz. Y eso implica que habrá personas que sepan hacer un tipo de cosas, otras personas otro tipo de cosas, y que no vamos a poner en un medidor quién aportó más que el otro, sino hasta qué punto cada uno se ha comprometido con el objetivo del grupo. O sea que esas serían tus estrategias de cambio en el entorno, porque ¿qué estrategias tú usarías para mejorar nuestro día a día? Hay que elegir por defecto la transparencia. Hay muchos campos del aprendizaje y de la vida común en la que la transparencia está desterrada. Por ejemplo, en los procesos en los que se ponen las notas de las asignaturas, pero también en la propia empresa. Cuando te hablaba antes de esta cultura de la startup buffer, nos quedamos con la idea de transparencia porque, mira, entre otras cosas, ellos publican los sueldos de todos y cada uno de los miembros. Dentro de la empresa tienen una estructura en la que todos los emails pueden ser leídos por todos los miembros de la empresa. Tienen unos tags, de tal modo que puedes prestar atención solo a los que van dirigidos a tu grupo. Pero van por grupos, no por personas. Pero puedes leer los que van dirigidos incluso al director general. Esta transparencia genera, a decir de ellos mismos, muchos más beneficios que problemas. Es una buena cosa focalizarte en tu autoconstrucción, en tu automejora. ¿Y qué es mejorarse? Lo que tú consideres que es mejorarte. O sea, el esforzarte cada día en hacer cosas que te gusten o que te construyan. Sí. ¿Y crees que estamos educados realmente para vivir y pensar y sentir de esa forma, para poder transmitir esa forma que tú les enseñas transparente de vivir, tanto a nivel educativo como profesores o como personas? No. No, estamos educados para formar parte de un engranaje social como mera mercancía, en la que somos útiles en tanto en cuanto ocupamos el puesto que se nos ha pedido vivir. Y dejamos de ser útiles en la medida que no respetamos que pensamos diferente, que no respetamos una moda, que no cumplimos con ciertos rituales sociales, etcétera, etcétera. No estamos educados en la transparencia de ningún modo, porque si la sociedad fuera transparente, habría muchos escenarios de injusticia flagrante que directamente se eliminarían
Y eso significaría que aquellos que detentan situaciones de poder debieran dejarlas. Y ellos son los que han tejido la infraestructura ideológica que se nos transmite desde el minuto cero en el, y ahora lo llamamos así, sistema educativo, que no es más que uno de los más claros aparatos ideológicos, ya no sé si del Estado o del sistema de las transnacionales. ¿Cómo puedes llegar a comunicar a tus alumnos una contrarrespuesta a este poder o a este control que ejerce nuestra sociedad, o en este caso los que han marcado desde arriba ese sistema educativo? Pues mira, yo creo que hay dos cosas fundamentales que se pueden hacer como profesor o lecturero, como lo quieras llamar. Uno, renunciar a ejercer tú mismo ese poder. ¿Cómo se renuncia a ejercer ese poder? Pues desde el momento en el que, luego hay varios grados, no hay un examen en el cual se compara lo que los alumnos han aprendido con un ideal teórico de lo que debieran haber aprendido. No vamos a preguntar a nadie qué es lo que dice un libro u otro o cuál es mi opinión sobre un libro, sino que vamos a preguntarle, en todo caso, si es que hay examen, pero poco importa, cuál es su opinión sobre un libro o sobre otro. Vamos a fortalecer el músculo crítico, vamos a permitir que el alumno opine por sí mismo, en sus dos patitas de comunicación. Una, la recepción crítica del mensaje, y dos, la participación creativa. Es importante que sepamos recibir críticamente toda, en el caso de asignaturas en un máster como en el que estoy ahora colaborando, que reciba la documentación de manera crítica. Incluso a mí me encanta cuando propongo un artículo que he escrito yo y hay alguien que dice, pues esto que pusiste aquí no lo acabo de ver, no, ¿por qué? Dice, no, ¿por qué tal y cual? No lo acabo de ver, explícamelo. No, yo no tengo nada que explicarte. Dime por qué no lo acabas de ver, explícamelo tú, porque a lo mejor yo puedo aprender de esto que me estás diciendo. Por un lado, recepción crítica, y por otro lado, participación creativa. Y vamos a poner a disposición todas las estrategias posibles para que esta opinión crítica se visibilice. Porque solo a través de la participación creativa se puede ser sujeto del cambio, de este cambio social que esbozábamos antes. Solo a través de la participación se puede ganar el papel de transformador de la dinámica social. Pasar de ser objeto de integración social, de una integración social en dinámicas sociales que yo mismo no he elegido, a pasar a ser sujeto de una transformación que me incluya porque yo he tomado parte en la definición de esta realidad. O sea que esto sería, por ejemplo, el activismo que propones tú en tu asignatura. La idea del activismo tiene muchas ventajas maravillosas, pero que chocan de repente con lo que ha recibido del sistema educativo la mayoría de los alumnos que tenemos. La idea del activismo empieza... el fin último es hacer una reflexión sobre el modo en el que se interrelaciona la gente a través de Internet y qué diferencias hay con la vida real, qué es lo que hay, qué estructuras de poder hay debajo de ciertas redes y servicios sociales, qué estructura de comunicación, de interrelación existen, etcétera, etcétera. Pero aparte, primero, de la elección de la arena sobre la que yo voy a hacer mi activismo. Normalmente cuando quiero hacer esta reflexión, pues se dice, vamos a hacer este ejercicio y todo el mundo, no, y aquí, primera bofetada de partida. Yo quiero que hagas algo que te interese. Si yo quiero que reflexiones debajo, tienes que hacer algo que te interese. A mí me gusta la poesía. Bueno, pues voy a hacer activismo poético, voy a hacer poemas, voy a hacer
voy a relacionarme con otra gente para hacer co-creación poética, pero a ti no te interesa para nada la poesía. Puedes hacer vídeo, o ni siquiera, o te interesa las relaciones de feminismo, machismo, o te interesa, como hicieron un grupo hace unos años, no me sale la palabra, los paseos por el monte. ¿Por qué no? Claro. Pues elige tu activismo y aprende a interrelacionarte con otras personas que cada una puede aportar algo distinto. Federaros vosotros. Primero elegid los grupos en los que participáis y después federaros. Así funcionan las cosas en Internet. Cuando estudiábamos las dinámicas de grupos de activismo en la red y entendíamos bastante bien que los grupos de activismo no se generan o no se están empezando a no generar con la idea de perdurar siempre en el tiempo, sino desde una perspectiva en la que se crean y se destruyen de manera dinámica, de manera muy flexible, teniendo en mente un objetivo y que duran hasta que se adquiere o se consigue ese objetivo o se decide que es imposible de conseguir. Pues, ¿y qué otras características tenían? Y que son flexibles, que la gente puede pertenecer a un grupo y dejar de pertenecer en otro momento de manera discontinuada, o que puede pertenecer a varios grupos a la vez, o que varios grupos se pueden federar por un objetivo concreto. Bueno, pues esto es el escenario que pretendemos recrear en la asignatura. Y después ayudar un poquito, espolear a unos alumnos que de repente se ven, en la mayoría de los casos, esta es mi perspectiva, a lo mejor no es así, ¿no? Pero solemos preguntar al final de la asignatura y es una perspectiva compartida por muchos de los participantes en las comunidades de aprendizaje, que a menudo se ven, perciben esto como un choque brutal y en muchos casos tienen poca experiencia de análisis crítico de la red. Bueno, pues tratemos de espolear, de ver, oye, horizontalidad, ¿cómo de horizontal es esto? ¿Habéis participado? Es otra parte, ¿no? En Wikipedia. Que Wikipedia es la enciclopedia en la que todo el mundo puede participar. Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Y es realmente el conocimiento de todo el mundo? ¿Qué significado tiene? Hay que hacer preguntas constantemente hasta que alumnos como tú me decías antes empiezan a hacérselas ellos directamente y a proponérselas a los demás participantes de la comunidad de aprendizaje, otros alumnos, el profesor, que a veces tiene que evitar posicionarse porque si no algunos alumnos se pondrían como fruto de la enculturación nefasta del sistema educativo. A veces, si el profesor opinara directamente, habría un montón de alumnos que opinarían lo mismo. Entonces, a veces hay que evitar incluso posicionarse, no porque no se tenga posición, sino porque hay que dejar a la gente pensar. O sea, que lo que buscas, al fin y al cabo, en tu asignatura es que las personas tengan una conciencia crítica de lo que aprenden junto a ti. Desde luego, ese es el paso primero. Hay que tener conciencia crítica. Y me lo tengo que creer. Si estamos diciendo a los alumnos que hay que tener conciencia crítica, el profesor lo primero que tiene que saber es que el blanco número uno de esa conciencia crítica es el mismo. ¿Cómo te definirías tú como múltiplemente inteligente? A mi modo de ver, las definiciones de la inteligencia, al menos las que yo he tenido oportunidad de observar, son bastante... tienden a ser utilizadas como herramientas para otras cosas, para la medición de esta inteligencia con miras a elegir una estrategia educativa de aprendizaje o con miras a elegir una persona para un determinado puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que... ¿En cuál te enfocarías tú más dentro de las 8 inteligencias de Gardner? Bien. ¿O las 9? Vale, me lo estás poniendo difícil. Mira, en realidad creo que, desde luego, la inteligencia como algo que te debe llevar a escoger
y resumámoslo así, estrategias para ser feliz. Y a veces se dice, bueno, si inteligencia no te hace feliz. Bueno, pero el ser humano tiene una pulsión por el aprendizaje y la creatividad. Entonces, desde esa perspectiva, la inteligencia debe forzosamente incluir partes de todas esas, sean 8, sean 9, inteligencias. Desde luego, la lingüística es fundamental porque el ser humano es fundamentalmente social y no es entendido de otra manera. Entonces, la inteligencia lingüística es la herramienta primordial para la interrelación social. Y esto es fundamental porque un ser humano sin esa parte, sabes que cuando nace, lo que llamamos ser humano, no podría decirse que es humano. Y solo por la interrelación social adquiere ciertas cosas que son las que le definen como humano. La lógica matemática me parece fundamental, pero no solo desde esa perspectiva matemática que es muy operacional para resolver ciertos problemas casi de selección de personal, sino desde la estrategia, la planificación, etcétera, etcétera. Corporal, fundamental. El ser humano es cuerpo, no solo mente. Y desde luego que es fundamental. La visual y espacial, que a veces yo la fusionaría con la lógica matemática, ¿no? Desde el punto de vista algebraico, fundamental. La musical, me iría más lejos y diría artística, es esencial. Fíjate, hay autores que definen la inteligencia como la capacidad de ser creativo, de proponer novedad, y la novedad, la creatividad está muy ligada con el arte. La intrapersonal, fundamental, porque al final lo que está diciendo, yo creo que es donde enfocan todas las demás, lo que está diciendo es tu capacidad de conseguir la felicidad o tu bienestar personal. La interpersonal en cuanto a la comunicación con otros estaría ligada, a mi modo de ver, a la lingüística, y por eso es fundamental. Y no daría tanta importancia a ser líder en un grupo cuanto a integrarte de la manera que tú consideres que es la que te gusta en un momento dado en un grupo. Puedes en un momento dado ser líder y en otro asumir un papel, construir tu participación de otro modo. Incluso en varios grupos hacerlo simultáneamente de diversas formas. No sé si me he dejado alguna. Lo que quiero decir es que entiendo la inteligencia desde un punto de vista holístico. Holístico, vale. Holístico múltiple, venga, va. Vale, venga, vamos a pasar con ese término. Bueno, pues me gustaría que para finalizar, pues nos dieses algunos consejos de cómo podemos llegar a ser un EduTransformer. No lo hemos definido como tal antes, pero para nosotros es una persona que genera transformación de diferentes formas a través de las redes sociales, a través de su vida cotidiana, y como nosotros aquí te consideramos un EduTransformer, pues nos gustaría que nos dieras algunos consejos para conseguir realizar esto. Qué difícil. Bueno, yo creo que hay algo que es fundamental, que lo hemos hablado antes. Para mí el eje clave es que no deberá llamarse educación, sino aprendizaje. Y repito, porque la educación requiere un sujeto que es el profesor que educa a los alumnos. Yo no tengo que educar a nadie. El alumno se empodera y aprende, gana su aprendizaje. Y es el alumno el que va a sacar partido, el que va a beneficiarse o no de los aprendizajes que haya podido hacer. Desde este axioma, como antes, los mandamientos de la ley de Dios, esto sería en lo que se encierra. Y a la vez el generador de todo lo demás. ¿Qué se sigue de esto? Pues se sigue la exigencia que te tienes que hacer como animador de una comunidad de aprendizaje de horizontalidad, de creerte la horizontalidad. Que cuando decimos todos aprendemos con todos,
como animador hay que, en un máster de investigación como en el que participo, hay que exigir a los alumnos que sus participaciones las fundamenten, que no sea un diálogo o una tertulia de café. Pero hay que creerse que todos aprendemos con todos. Hay que permitirse aprender con los alumnos. Hay que llevarlo a la práctica como ahora, ¿no? Claro. Creo que eso es el quid de la cuestión. Y a partir de ahí hay un toolbox, una caja de herramientas que ayuda. El constructivismo, las teorías del conectivismo, es fundamental en Internet, pero no solo en Internet, porque si aceptamos desde la antropología más básica que el conocimiento humano es social, tiene mucho sentido construir conocimientos desde un punto de vista de la conexión entre personas. Y quizás estos dos son los que me quedaría, ¿no? como integrantes de la caja de herramientas. Pero bueno, también es importante, en el caso de Internet, la participación fundamental. Todo el mundo tiene que participar en estas comunidades de aprendizaje que tienen que funcionar de un modo autopoyético en el sentido de que son autoconscientes de ser una comunidad que tiene un objetivo común y buscado entre todos ellos, que evoluciona y que decide cuál es su evolución como comunidad de aprendizaje, elige cuál es el itinerario. No lo tiene prefijado el profesor, sino que tiene que haber una flexibilidad para permitir a los alumnos el caos fundamental. Y esto es maravilloso. Si tú aceptas que los alumnos se empoderan y toman y te colocas de una manera horizontal y toman partido en la definición de su propio aprendizaje y no vas a comprobar que al final ha aprendido exactamente lo que tú querías y desde la perspectiva que tú querías, estás introduciendo el caos en el proceso de aprendizaje. El caos en el sentido de que es un orden de variables tan complejas porque estás permitiendo a la gente pensar que es lo más complejo que existe, que no eres capaz de saber a dónde van a llegar. Pero esto es lo bonito. Si empiezas un curso sabiendo qué es lo que los alumnos van a saber exactamente al final, no les has dejado pensar por sí mismos, sino que tenías un libro y estás comprobando que digan lo del libro. Fíjate qué bonito. Con esto no te... hay una empresa maravillosa, una startup que se llama Automatic. Automatic es la casa de edición del blog WordPress. Y, entre otras cosas extraordinarias, como que cada uno puede trabajar desde donde le dé la gana, que hay grupos, por cierto, ellos se coordinan por Slack. Van por como nosotros, en clase. Sí, yo formé parte durante un breve lapso de tiempo y veías cómo iban saliendo, bueno, cómo iba amaneciendo en todas las partes del mundo por cómo se iban conectando la gente y tal. Bueno, aparte de todo eso, hay una guía para las nuevas incorporaciones que tienen que aprender muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Y sabes cómo se llama? ¿No? Welcome to the Chaos. Muy bien, muy interesante. Es Welcome to the Chaos. Esta es la guía de bienvenida y en ella esencialmente lo que te dice es todas estas cosas debes saber y todo el mundo está a tu disposición para que le preguntes. La esencia en escenarios de aprendizaje complejos es la misma. Pues muchas gracias por habernos dejado hacerte estas preguntas, por ser parte de este proyecto transformador.